Bienvenidos a Economía en Breve 354 del 3 de marzo del 2024. Comienzo por explicarles que a partir de este programa y con la intención de facilitar la interpretación de los indicadores y eventos, les estaré agregando estos emojis para ilustrar si la lectura del indicador es buena, neutral, mala o si requiere alguna reflexión especial, usualmente cuando hay contrastes al interior de los datos. Ya me dirán si esto les parece útil o por lo menos más entretenido. En el primer tema de la semana tenemos que comenzar con el entorno político de México, ya que empezaron formalmente las campañas electorales en las que se decidirán la mayor cantidad de puestos públicos de nuestra historia. La candidata oficialista Claudia Sheinbaum realizó el arranque de su campaña en el Zócalo de la Ciudad de México, reviviendo las malas prácticas del acarreo del viejo régimen priista de los 70s, al que se parece mucho el estilo de gobernar de López Obrador. De las cosas que llamaron la atención, seguramente ya vieron la pifia de la candidata cuando la traicionó el subconsciente al decir que siga la corrupción, interrumpiéndose cuando ya era demasiado tarde para entender la palabra a la que se refería. También se notó el forcejeo con la candidata de Morena a la jefatura de la Ciudad de México, Clara Brugada, con la que existe una clara rivalidad. Por el lado de Xóchitl Gálvez, arrancó su campaña en Irapuato con un estadio lleno sin las prácticas de acarreo del otro lado. A partir de este momento, los candidatos y partidos estarán peleando en todos los espacios disponibles por la atención de los ciudadanos, que estaremos abrumados por los próximos 3 meses con propaganda electoral. En las elecciones siempre se juega el destino del país, pero en esta ocasión, dadas las alternativas y sus implicaciones, enfrentamos una disyuntiva de capital importancia y tendremos que estar comentando lo que ocurre en el entorno político de los próximos meses y desde luego salir a votar. Pasando a los temas económicos, en México se publicaron las cifras de la balanza comercial del mes de enero que presentaron resultados mixtos y con una lectura neutral para reflexionar. En nuestro cuadro resumen se observan contrastes en las tasas de crecimiento anual de las exportaciones manufactureras y en las importaciones. El comercio total, que es la suma de exportaciones e importaciones, se contrajo en enero respecto a meses anteriores, como ven aquí, y aunque esto es usual, el comercio quedó por debajo del nivel de hace un año. Las exportaciones manufactureras no automotrices apenas superaron lo registrado hace un año, pero comienzan a perfilar una incipiente tendencia descendente. Las exportaciones automotrices se contrajeron con más fuerza, quedando incluso por debajo del nivel de un año atrás, aunque todavía no podemos hablar de un cambio de tendencia. Las importaciones de bienes de capital, es decir, de inversión, se mantuvieron en niveles elevados con un fuerte repunte de 21.6% respecto a un año atrás, lo que apunta hacia un buen dinamismo de la inversión al iniciar el año. Desde luego es un buen resultado. Las importaciones de bienes de consumo han estado fuertes y en enero del 2024 registraron un crecimiento de 24.4% anual, lo que también es un buen resultado que sugiere un consumo privado vigoroso. Hay que notar que buena parte de la fortaleza de las importaciones de bienes de consumo y de capital se explica por la fortaleza y sobrevaluación de nuestro tipo de cambio. Las importaciones de bienes intermedios no petroleros sí muestran ya una tendencia descendente y de hecho se contrajeron 1.5% respecto a enero del 2023, lo que sugiere que el ritmo de la actividad económica en México puede estar debilitándose. Las cifras de la balanza comercial son uno de los datos duros más oportunos y para enero nos dan ciertas señales de debilidad en el comercio y la actividad económica. Por otro lado, el monto de remesas que reciben las familias en México procedentes del exterior, principalmente de Estados Unidos, se redujo considerablemente en enero para sumar 4.6 miles de millones de dólares, aunque como pueden ver en la gráfica es usual que enero presente una caída y en este año alcanzaron a quedar por arriba del nivel de un año atrás. Si vemos el flujo de remesas en pesos, entonces el resultado es malo, ya que en enero de este año totalizaron 78.1 miles de millones de pesos, quedando por debajo de enero del 2023 y de enero del 2022. En enero se registraron 11.8 millones de envíos, que resultan pues un mal dato, que es parecido
al observado un año atrás, el monto promedio de la remesa en dólares, diría que fue un buen resultado, ya que $389 es un monto elevado y creció respecto a un año atrás. Sin embargo, cuando vemos el monto promedio de la remesa en pesos, la historia es muy diferente, ya que el monto de 6,639 pesos que recibieron las familias fue el más bajo desde la pandemia del 2020 y además con una clara tendencia descendente, cuya principal explicación es la fortaleza del tipo de cambio. Luego de haberse acostumbrado durante 2021 y 2022 a recibir entre 7,500 y 8,000 pesos al mes, muchas familias están recibiendo ahora 1,000 pesos menos, lo que en un entorno de mayor inflación debe estar pesando sobre el gasto familiar y tal vez sea un factor que llegue a pesar sobre las elecciones. Por otro lado, el financiamiento de la banca comercial al sector privado tropezó en enero, bajando en su saldo en términos reales en sus principales componentes, que pueden ver aquí, tanto el destinado a empresas y personas físicas con actividad empresarial, aquí en las barritas azules, como el que va al consumo en la línea azul claro e incluso el usualmente resiliente crédito a la vivienda en la línea amarilla, todos bajaron. Al interior del crédito al consumo, solo el destinado a compra de coches en la línea naranja siguió subiendo, mientras que tarjeta de crédito y créditos de nómina se redujeron y los créditos personales se mantuvieron básicamente sin cambio en niveles todavía bajos. Las cifras de ocupación y empleo diría que tuvieron una lectura neutral que no requiere mucho comentario. La tasa de desocupación se ubicó en 2,8% con cifras desestacionalizadas en el mes de enero, cerca de donde han estado en los últimos meses. El número de personas abiertamente desocupadas aumentó en 143,000 durante enero, lo que es usual en el primer mes del año, como podemos ver aquí, entonces les digo datos neutrales. Las finanzas públicas presentaron malos resultados por el lado de los ingresos en el primer mes del año, con fuertes caídas en los ingresos petroleros y contracciones en la recaudación por impuestos sobre la renta y por el IVA. Por el lado de los gastos, los resultados son todavía más preocupantes, ya que hay incrementos sustanciales en varios renglones, como pueden ver aquí, que obedecen desde luego a motivos electorales. El gasto de capital también aumenta con fuerza, lo que bajo condiciones normales sería una buena noticia, pero cuando se está acelerando el despilfarro en proyectos que no son viables ni productivos, entonces esto es una pésima noticia. El déficit público se disparó en el mes de enero a 159,000 millones de pesos, lo que nos deja ver que este gobierno ya tiró por la borda la presunción de disciplina fiscal y va a abrir la cartera para tratar de ganar la elección a toda costa. El saldo de la deuda bruta total aumentó en 545,000 millones de pesos nada más en enero para alcanzar un monto de 15,633 millones de pesos, equivalente a 907,000 millones de dólares. Así se ve la evolución del saldo de la deuda total y el brinco desproporcionado de enero de este año, aumentando en 4,6 miles de millones de pesos durante el sexenio. Si la vemos en dólares, es notable el aumento de 137,000 millones de dólares en el último año. Para tener una mejor idea de lo que representan estos montos, de una forma más aterrizada podemos dividir la deuda entre el número de asegurados en el IMSS, que son los que tienen un empleo formal, lo que equivaldría a ver la carga que cada persona con un empleo formal llevaría sobre su espalda. En este caso, cada persona con empleo formal debería 706,000 pesos, que alcanza para una vivienda modesta. Es decir, tal vez muchos no tienen casa propia, pero ya deben una casa por la deuda pública. A diferencia del 2018, cuando este gobierno heredó una situación sólida, con un montón de colchones en la hacienda pública, para el próximo gobierno, la administración de López Obrador va a heredar puras ruinas en las finanzas públicas. Esta semana se publicaron también las cifras de la encuesta realizada por Banco de México entre los analistas de instituciones privadas para monitorear las expectativas para la economía, que pueden ver aquí en este cuadro resumen. En general, los cambios fueron modestos a marginales en la mayoría de las variables, destacando el de la tasa de interés de política monetaria para el cierre del año, que en diciembre presentó una caída extraña y ahora regresa a niveles más elevados que los que teníamos en noviembre. Tomando los pronósticos mensuales promedio de la encuesta, así se verían las trayectorias para la inflación anual,
ya tomando en cuenta el dato de la primera quincena de febrero. La inflación subyacente en la línea azul iría descendiendo gradualmente hasta rozar el 4% al cierre del año, mientras que la inflación general en la línea amarilla estaría fluctuando por arriba del 4.5% hasta junio para descender en la segunda mitad del año si todo sale bien. En mi interpretación de lo que debería hacerse con la política monetaria, esta evolución prevista para la inflación haría aconsejable mantener la tasa de interés en su nivel actual por lo menos hasta julio, pero veo que la Junta de Gobierno de Banxico está ya más proclive a realizar el primer recorte ahora en marzo. Y hablando de Banco de México, en la semana presentaron su informe trimestral, siempre con una lectura muy completa de la economía y con la revisión de sus pronósticos. Varias gráficas del reporte me llamaron la atención y se las voy a comentar aquí, comenzando con esta que nos muestra que el almacenamiento de agua en presas de uso agrícola está en niveles muy por debajo del promedio usual, por debajo, de hecho, del 25%, lo que resulta francamente preocupante ante las expectativas de clima extremo este año en el que se da el fenómeno del Niño. Uno de los riesgos más visibles en el panorama es el de efectos climáticos sobre la economía, especialmente sobre la inflación a través de repuntes en precios agropecuarios ante la eventualidad de una sequía más prolongada y de malas cosechas. Esta otra gráfica nos muestra que el consumo ha crecido de forma desproporcionada en bienes importados, lo que, como ya comenté, está explicado por la fortaleza del tipo de cambio. Hablando de inflación, hay varias gráficas relevantes, comenzando por esta, que nos muestra que el porcentaje de precios al interior de la canasta subyacente que están subiendo por arriba del 3% y que se agrupan en las áreas rosa, roja y marrón son cerca del 80%, y si agrupamos los que están por arriba del 5% tenemos cerca del 40% de los renglones. Esto quiere decir que todavía son muchos los renglones, los precios, que están aumentando a tasas demasiado elevadas. Si vemos el conjunto de los servicios nada más, encontramos que más del 90% están aumentando por arriba del 3% y la mitad de los renglones están aumentando por arriba del 5%. Y si vamos más al interior de los servicios y excluimos vivienda y educación, entonces cerca del 80% de los renglones de los servicios están creciendo por arriba del 5%. Estas gráficas nos dicen que el desempeño de la inflación aún es bastante malo, sobre todo en la parte que es menos volátil, lo que nuevamente haría recomendable mantener la tasa sin cambio todavía por varios meses. De hecho, Banxico elevó las trayectorias que pronostica para la inflación, tanto general como subyacente, para todo el presente año, como ven aquí. Aunque la revisión es modesta, es una nueva revisión al alza que haría aconsejable nuevamente mantener la tasa de interés. Por último, Banxico redujo un poco su estimado puntual de crecimiento de la economía para este año de 3% a 2.8%. De los comentarios que hicieron la gobernadora y sobre todo los subgobernadores, me queda la impresión de que viene un recorte en la tasa ahora en marzo, que creo que podría ser prematuro, y luego una pausa por varios meses. A ver cómo le sale. Por otro lado, el indicador IMEF presentó en febrero resultados mixtos que se caracterizaron como señales contrastantes, ya que el componente manufacturero se redujo y quedó por debajo del umbral de los 50 puntos, entrando apenas a terreno de contracción, mientras que el componente de servicios aumentó a 52.9 puntos, siguiendo en terreno de expansión. En Estados Unidos, el reporte de ingreso y gasto personal del mes de enero presentó resultados contrastantes. Por un lado, el ingreso personal creció 1% nominal, más del doble del 0.4% anticipado por los mercados, lo que desde luego es un muy buen resultado. En esta gráfica pueden ver el ingreso en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación, destacando el repunte de enero. Al parecer hay algunos factores que tienen que ver con la forma en que se contabilizan los impuestos que explican buena parte del repunte, por lo que habrá que tomarlo como algo transitorio. El gasto personal en consumo creció 0.2% nominal, en línea con lo previsto, aunque aquí en la gráfica se ve una ligera contracción porque está en términos reales, recordemos, nuevamente descontando el efecto de la inflación. El flujo de ahorro, que es la diferencia entre el ingreso y el gasto personal en consumo, repuntó de forma bastante notable, como pueden ver aquí. El gasto en consumo personal como proporción del ingreso se redujo de forma bastante perceptible, como vemos en esta gráfica, aunque sigue en niveles elevados.
Hasta aquí diría que los resultados del informe de enero fueron buenos, pero en lo que fue un mal resultado, el índice de precios del gasto personal en consumo que excluye alimentos y energía, el llamado PCE Core, repuntó 0.4% en el mes, que a pesar de estar en línea con lo que se esperaba, es un registro elevado que lo aleja de los niveles compatibles con la estabilidad de precios, como vemos aquí. Recordemos que este es el principal indicador de inflación para la Reserva Federal y sus consideraciones de política monetaria. Si algo nos dice esta gráfica es que este indicador de inflación está todavía lejos de estabilizarse donde se desea y por lo mismo favorece la expectativa de que el primer recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal aún está a varios meses de distancia. Si vemos su comportamiento a tasa anual en esta otra gráfica, todavía continúa su tendencia descendente, aunque un ritmo relativamente lejos, estando todavía muy lejos del rango deseado. Pasando a los mercados, el mes de febrero terminó con ganancias importantes para la mayoría de los mercados, con nuestro promedio de 10 índices subiendo 2.9%, pero con nuestra bolsa de valores yendo a contrapelo y perdiendo 3.4% en el mes. En la semana que terminó, hubo alzas y bajas, como vemos en nuestra tabla, prevaleciendo un aumento de 0.4% en el promedio. Nuestra Bolsa Mexicana de Valores registró una baja de 2% en la semana para terminar en los 55.536 puntos, como ven aquí. En esta otra gráfica de mayor plazo pueden notar los fuertes vaivenes que ha presentado el mercado mexicano en estos últimos 3 meses, lo que diría comienza a reflejar la inquietud ante el cambio de sexenio. Nuestro tipo de cambio estuvo moviéndose en un rango muy acotado, como vemos aquí, terminando la semana en 17.02 pesos por dólar. En el entorno global destacaría desafortunadamente los triunfos que obtuvo Donald Trump en las elecciones primarias de 3 estados, acercándose a obtener la nominación del Partido Republicano a la presidencia. En la semana también, tanto el presidente Biden como Trump viajaron a la frontera con México, que será uno de los temas centrales de las campañas presidenciales, junto con otros relacionados con nuestro país, y habrá que seguir. La semana que inicia tendremos en México las cifras de inversión fija bruta y de consumo privado interior del mes de diciembre, el lunes para empezar. Luego el martes veremos los resultados de la encuesta quincenal de Citibanamex, seguida el miércoles de la confianza del consumidor y el jueves de los datos de inflación, ambos del mes de febrero. En Estados Unidos destacan el reporte conocido como Beige Book de la Reserva Federal el miércoles, y el viernes tendremos el muy importante reporte de empleo ahora del mes de febrero. Para la sección Tiempo de Crecer les tengo una recomendación de un libro que vale la pena leer y tener en la biblioteca personal. En varias ocasiones en el programa he comentado algunos temas enmarcándolos en la vida de nuestros ancestros hace cientos de miles de años, y ahora les voy a explicar por qué. En este extraordinario libro, The Story of the Human Body, el profesor de Biología y Evolución Humana de Harvard, Daniel Lieberman, nos explica que los seres humanos de la actualidad somos los mismos genéticamente hablando desde hace más de 200,000 años. El profesor Lieberman está buscando explicar sobre todo las enfermedades modernas como resultado de un mismatch, una desalineación entre nuestro cuerpo, que está diseñado evolutivamente para sobrevivir en el entorno que vivieron nuestros antepasados hace 200,000 años, pero el entorno actual que hemos construido es muy diferente. Pensando un poco del mensaje del libro, podemos concluir que si queremos comprender más de nuestra naturaleza humana, incluso más allá de nuestra salud, en la medida en que entendamos mejor a nuestros antepasados, nos entenderemos mejor a nosotros mismos. Si se ponen a leer libros serios de ciencias, encontrarán que aunque tal vez tengamos una forma de pensar más poderosa y evolucionada gracias a los conocimientos que hemos acumulado con el tiempo, en el fondo tenemos mucho de cavernícolas en nuestro comportamiento, y lo vamos a ver en los próximos procesos electorales que tendremos enfrente. Les pido por favor que comenten en YouTube o me manden un correo sobre este tema y sobre el uso de los emojis en las láminas, a ver si les parece correcto, apropiado, si les gustó. Y con esto terminamos este programa número 354. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.